Elizabeth Mirabal, muchísimas gracias por atendernos en esta ocasión que sería la primera edición en español del Conversatorio Cubano. Y vamos a terminar el año con nuestra entrevista. Así que ojalá que podamos conversar en otras ocasiones y lanzar una nueva serie en español. Pero tú eres la primera en conceder la entrevista en español. Eh, Tú tienes una larga carrera, a pesar de tu no avanzada edad, no voy a decir juventud, pero sí, has escrito muchos libros y algo muy impresionante de tu carrera es que antes de llegar a Estados Unidos, tú y muchas veces en colaboración con Carlos Velasco, pudiste publicar no solamente varios libros, sino libros sobre temas que en Cuba se consideraban controversiales o tabú. Y yo diría que hasta el primero, ¿no? El primero que publicaste en 2011, que es un libro que se llama Sobre los pasos del cronista. Es un trabajo sobre la obra de Guillermo Cabrera Infante en Cuba hasta 1965. Ese libro fue muy chocante para mucha gente que pensaban, entre ellas yo, que en Cuba no se podía ni hablar, ni estudiar, ni mucho menos escribir sobre Cabrera Infante. Entonces, las dos preguntas que uno quiere hacerte en torno a eso es, primero, ¿qué te motivó a hacer un libro sobre Cabrera Infante? Y segundo, ¿cómo lograste tal vez no solamente esa publicación, sino las otras que tampoco eran sobre temas no tabúes, no eran sobre temas convencionales para Cuba? Sí, bueno, buenos días y primero quería agradecerle, doctora Guerra, por darme la oportunidad de participar y compartir con los amigos de Conversatorio Cubano aquí hoy. Para mí es un honor. Gracias por invitarme. Y para responder a su pregunta voy a empezar por la primera parte. Primero, ¿qué me motivó, verdad, a escribir sobre Cabrera Infante? Bueno, como saben los historiadores y los amantes de la literatura cubana, nosotros tenemos tres premios Cervantes, ¿verdad? Que es el premio más relevante, más importante que se otorga dentro de las letras españolas. Uno de ellos es Alejo Carpentier. La otra escritora es Dulce María Loinás y el tercer escritor cubano que fue condecorado con el premio Cervantes fue Guillermo Cabrera Infante. Cuando nosotros digo nosotros porque el libro fue en coautoría con Carlos Velasco, cuando nosotros éramos estudiantes de periodismo, se hablaba mucho de Carpentier, se hablaba un poco de Dulce María y no se hablaba nada de Cabrera Infante. Y usted sabe que a las personas jóvenes, y yo creo que en sentido general a todos, nos llama la atención lo prohibido o lo secreto o de lo que no se habla. Entonces empezamos a tratar de ver qué podíamos encontrar en nuestro contexto inmediato para leer sobre Cabrera Infante. Y tuvimos la suerte de un amigo, vamos a decir, un galán otoñal, que conservaba todavía una primera edición del libro de críticas de cine de Guillermo, un oficio para el siglo XX. Y él tuvo la gentileza de prestarnos ese libro. Y por supuesto, para nosotros fue inmediatamente un acto de fascinación por el artilugio literario, por la gracia, por el humor, de las críticas, por supuesto, pero también de los conocedores de Cabrera Infante saben de estos interludios que hay en el texto, que él juega con esta especie de caricatura, alter ego, Caín, que es a su vez la persona, o pudiéramos decir, siguiendo a Pessoa, el heterónimo, ¿verdad?, que escribe estas críticas de cine. Entonces, yo diría que lo que nos motivó a escribir sobre Cabrera Infante fueron esos dos puntos esenciales. Primero, que era una figura de la que no se hablaba normalmente, obviamente por razones políticas en este caso, y segundo, que nos parecía que era un acto de escamoteo literario, de injusticia, porque nos parecía que era un escritor cuyos valores ameritaban que empezara Cabrera Infante
a ser parte de la conversación, al menos entre las generaciones más jóvenes, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que nos motivó a hacer nuestra tesis sobre Cabrera Infante. O sea, este libro que después se publicó empezó como una tesis de licenciatura y yo creo que eso es relevante o importante porque nosotros éramos muy jóvenes, teníamos 22, 23 años cuando empezamos a investigar sobre Cabrera Infante. Y yo creo que esa lozanía nuestra, de la misma manera que nos cerró muchas puertas, nos abrió otras, en el sentido de que quizás habían personas que no concedían usualmente entrevistas o que tenían una resistencia tanto dentro de Cuba como en el exilio a hablar de Cabrera Infante, pero que el hecho de que nosotros fuéramos tan jóvenes introducía un elemento de relajamiento frente al tema y yo creo que eso contribuyó a, o sea, fue definitivo en que nosotros pudiéramos llevar a cabo esta investigación. También porque nos acercamos a este tema, eh, no quiero decir inocencia, eh, pero yo creo que no estábamos muy conscientes de todos los riesgos que estábamos corriendo. Después nos los hicieron saber, Ujú. pero en ese momento, sinceramente, lo que nos motivaba era traerlo a la conversación. Y en cuanto a la segunda parte de su pregunta sobre eh, cómo fue posible que pudiera publicar este libro, bueno, nosotros no teníamos, sinceramente, imagínense, éramos recién graduados de la carrera de periodismo en Cuba. Ujú. Nunca se había, como usted bien ha dicho antes, no se había publicado nada sobre Cabrera Infante desde que él rompiera con la Revolución Cubana alrededor del año, después de la muerte de su madre, en el año 65, aunque él no hace, vamos a decir, las primeras declaraciones públicas, abiertas, críticas, hasta mucho después. Pero nosotros no teníamos ninguna esperanza de presentar ese manuscrito a una editorial y ganar. Y de hecho, no creo que tampoco tuviéramos la pista o el entrenamiento para hacerlo. Entonces, cuando terminamos la tesis, ya estábamos graduados, pero estábamos todavía, no sé si las personas saben que en Cuba tenemos que hacer un servicio social para retribuir a la sociedad el que no hayamos tenido que pagar nuestra carrera universitaria y estábamos en ese proceso. Y un amigo que tenía más fe en nosotros de la que nosotros teníamos en nosotros mismos, nos dijo, ¿por qué no mandan este ensayo, es la parte que es la ensayística del trabajo de ustedes, ¿por qué no la mandan a un concurso literario de ensayo? A ver qué pasa. Y nosotros estábamos pues completamente descreídos, le decimos, esto es un acto de ingenuidad, nosotros somos unos perfectos desconocidos, somos muy jóvenes, esto es un libro sobre Cabrera Infante, esto no va a pasar. Bueno, sí, ok, pero mándenlo, mándenlo. Y casi por compromiso con este amigo, pues empezamos a buscar posibilidades y vimos que estaba este concurso de la Unión de Escritores y que tenía un acápite, una de las vertientes del premio, que era ensayo artístico literario. Me acuerdo que estábamos tan despistados en cómo mandar que no teníamos, primero no teníamos cómo imprimir el manuscrito y después no teníamos cómo encuadernarlo y tuvimos que, mandamos el manuscrito amarrado, Mm. como unos cordeles. Fue como, y eso fue como, después personas nos decían, nosotros recibimos aquello amarrado, decimos, ¿qué es esto? Porque no teníamos cómo No encuadernar tenía un el libro. sobre, no, y además no tenía sobre, pero no tenía cómo encuadernarlo. No teníamos cómo, exacto, como aquí, que es tan sencillo, ¿verdad? Ponerle estas presillas plásticas, ¿verdad? Y tú encuadernas un manuscrito de una disertación, de una tesis. No, nosotros no teníamos eso y lo amarramos con unos cordeles muy a la estética del periodo especial. Nosotros somos niños del periodo especial, entonces se nos había quedado esa tradición. El periodo especial, para quien no lo sepa, es la palabra eufemística con la que el gobierno cubano le llamó a la crisis, yo diría, socioeconómica, política de los años 90 tras la caída del campo socialista y yo era una niña cuando eso sucedió, entonces por eso siempre juego con la idea de que soy una niña del periodo especial y eso Ujú. hace algo en tu psiquis, ¿no? Y entonces mandamos a ese concurso y
Yo debo decir que siempre que me hacen esta pregunta, la primera sorprendida soy yo. O sea, yo sinceramente, yo recuerdo que fue algo como siguiendo a Freud Uncani, el día que me llamaron por teléfono y sencillamente nos dijeron, es importante que asistan a la ceremonia de premiación. Ni siquiera en ese momento nosotros pensábamos que habíamos ganado, pensábamos que habíamos tenido una pequeña mención o algo así, y dijimos, bueno, por lo menos con esta mención quizás podamos después tratar de abogar por este libro. Y para sorpresa nuestra, cuando arribábamos allí, teníamos el premio ensayo y entonces por eso lo pudimos publicar, porque entre las bases del concurso hay un compromiso de que ese libro tenía que publicarse. ¿Fue un camino desbrozado? ¿Fue un camino sencillo? No. Los historiadores, los literatos, los críticos que conocen un poco de la política cultural cubana saben que el concurso UNIAC ganaron otros grandes escritores cubanos hoy muy conocidos como Reinaldo Arenas, que cogió nunca llegó a ganar porque le declararon desierto Celestino antes del alba, pero fue un concurso en el que él participó. Y bueno, por supuesto está Eberto Padilla, que ganó este concurso. Y siempre ha sido un concurso, yo creo, que lo ha acompañado cierto hálito polémico, por decirlo de alguna manera. Y ese año el concurso estaba convocado creo que en cuento, en ensayo y creo que poesía era el tercer género. O sea, se van cambiando un poco los géneros cada año. Quienes saben de política cultural cubana saben que ese concurso es una colección, ¿verdad? Se tienen que publicar los tres libros al mismo tiempo. Para desdicha nuestra, los libros de cuento y de poesía estuvieron rápido, Por supuesto. el nuestro no. Y, por ejemplo, eso impidió que los libros de cuento y poesía tuvieron unos grandes carteles promocionales, el nuestro no. Y ese retraso, ¿verdad? Editorial, logístico, eh, provocó que nuestro libro, por ejemplo, nunca pudiera llegar al evento literario o editorial que en ese momento era el más relevante del país, que era la Feria Internacional del Libro. Nunca se pudo presentar en ese espacio porque habían demoras editoriales y entonces el libro nunca pudo estar a tiempo y tuvo una presentación que la pusieron creo que en agosto, un 18 de agosto, en cualquier país, ¿verdad? Incluso aquí en los Estados Unidos, es un mes muerto, que las personas están de vacaciones y nosotros estábamos muy preocupados de que nadie iba a ir a ese lanzamiento. Además, ese día cayó una lluvia atroz, también para ayudar. Pero bueno, contra todos los pronósticos, la sala estaba llena, las personas fueron bajo la lluvia y realmente para nos, y por supuesto, siempre aclaro esto, las personas no estaban allí por dos muchachos recién graduados de la universidad, que eran además dos perfectos desconocidos en lo que sería la ciudad letrada cubana. Las personas estaban allí por Cabrera Infante. O Ujú. sea, las personas estaban allí para ver qué se decía después de tantos años sobre este escritor. Y yo creo que se llevaron una sorpresa agradable porque sencillamente el libro nuestro lo que trataba de hacer era de rescatar y recolocar esta figura dentro del contexto cultural cubano. Bueno, no sé si eso responde a sus dos excelentes preguntas, pero más o menos ese es el contexto del surgimiento de este libro. Sí, yo iba a decir que Cabrera Infante, a diferencia de otros escritores, creo, de esa generación, fue demonizado en particular, no solo porque se fue de Cuba en el 65 y tenía un cargo diplomático que entonces representaba la revolución y la traición oficial el mayor, sino que también yo hasta hace 3 meses atrás no sabía hasta qué punto él se había comprometido con lo que era la educación del ejército rebelde, o sea, lo que fue el primer programa de adoctrinamiento del ejército rebelde que se hace en el mismo 59, a espaldas del pueblo, pero ahí mismo en lo que sería ICAIC después.
él dio clases de cine debate. Y cuando yo vi a Cabrera Infante parado delante de un grupo de rebeldes uniformados, todos guajiros, algunos muy obviamente del interior, menos otros dando clases en unas fotografías, y me quedé fría, porque uno tiene que acordarse, como alguien que se ha leído Cabrera Infante, los demás que pueden estar viendo esto, que él vino de una familia marxista que huyó de Franco y que a Mm. pesar de que él había dejado en parte por el estalinismo del Partido Socialista Popular, lo que era un partido comunista de Cuba antes del 59, lo había dejado, pero eso no quería decir que había dejado lo que era su marxismo o su compromiso con esos valores. Y entonces, en definitiva, él tuvo un impacto muy grande, no solamente en su escritura, sino en su participación en estos programas iniciales, cosa que yo considero que no se ha, no, primero no se sabía, o por lo menos yo no lo sabía, y no se ha destacado como parte del compendio ahí de los factores que lo hace un ex cubano en la visión de la oficialidad. Y enemigo total, ¿no? de lo que era la revolución, lo borraron, lo borraron. Ujú. Em, Su mujer sufrió muchísimo y sigue sufriendo lo que ha sido esa memoria que creó ese rechazo en el mundo cultural de Europa, toda esa posición del gobierno cubano que fue durante mucho tiempo que duró. Entonces, bueno, te felicito por haberlo rescatado, como tú dices, dentro de lo que es el discurso, la cultura, el mundo intelectual cubano. Pero bueno, una vez ya pasada a Estados Unidos, ya estando en Estados Unidos, hiciste algo muy semejante, yo diría, por razones distintas, eh, semejante por razones distintas que sería o que fue publicar un libro sobre otro desconocido o una persona realmente perdida, yo diría, en la historia de lo que ha sido la producción cultural del exilio. A ver, 2013 publicaste un libro que se llama Hablar de Guillermo Rosales. Este libro no solo rescata la memoria del escritor en sí, sino que trata su obra de manera muy íntima y su persona y su experiencia de manera muy íntima. Y ese tema en general o ese acercamiento que tú le das a la literatura que tú decides analizar, ese acercamiento siendo la intimidad, creo que es algo muy tuyo, ¿no? O sea, y tienes esa palabra ya repetida en varias de tus obras. Pero bueno, hablando solo de este libro, hablar de Guillermo Rosales por el momento, eh, cuál tú dirías, cuál fue el legado de Guillermo Rosales? ¿Quién fue? ¿Quién era Guillermo Rosales? ¿Y por qué tú le pusiste ese título? Hablar de Guillermo Rosales. Bueno, voy a empezar contestando un poco quién era Guillermo Rosales. Guillermo Rosales era un escritor, también era un periodista que nació en Cuba, en este caso en el año 1946, si la memoria no me falla. Su padre, Isidro Rosales, era también una persona que era militante del Partido Socialista Popular y que a inicios de la revolución tuvo cargos diplomáticos y eso le dio a, de hecho, Guillermo vivió un tiempo en Europa precisamente por los cargos diplomáticos de su padre, pudo visitar la casa de Kafka, etcétera. Esto le dio un conocimiento de mundo, ¿no? A su regreso a Cuba con el resto de su familia, era evidentemente alguien que tenía el deseo de escribir siendo muy joven y escribía esencialmente cuentos. Eso fue lo que más publicó en publicaciones literarias juveniles de la época que estaban surgiendo en ese momento, como la revista Mella. Y entre sus contemporáneos, cuando hablábamos con ellos, todos tenían muy
fresco en la memoria un cuento en particular que se llamaba Oro para Patinegro, que es un cuento excelente. Entonces tenemos esta vertiente, ¿verdad? Que escribía cuentos, pero también hacía como crónicas periodísticas, reportajes, en ese momento muy conectadas a esta primera épica juvenil de la revolución, de jóvenes que estaban trabajando recogiendo café en las montañas, de jóvenes que estaban haciendo este tipo de, vamos a decir, servicio casi social, ¿verdad? En apoyo a esta primera etapa del proceso revolucionario. Después, en la vida en Cuba, él tiene una serie de conflictos en sus centros laborales y entonces pasa a trabajar en publicaciones, vamos a decir, un poco más eh, preteridas o desconocidas, como la revista Química, por ejemplo, publicaciones de ese tipo, y empieza a publicar otro tipo de trabajo que ya no tiene nada que ver con esta primera vertiente creativa. Y eso tiene que ver, yo creo, con que, aparte de estos problemas, creo que también no recibió todo el apoyo y el estímulo literario a pesar de su talento. Él presenta al concurso Casa de las Américas un libro de cuentos que se llama Sábado de Gloria, Domingo de Resurrección, que las personas que han leído a Rosales lo conocemos hoy como el juego de la viola. Y él gana una mención compartida. En ese premio estaban intelectuales de gran renombre continental como Guitry, Carpentier, pero gana una mención. Pero el libro nunca se publica, nunca se llega a publicar en Cuba, solo se publicó creo que unos fragmentos en una revista cultural y eso es todo. Y yo creo que de- tiene que haber sido para él eh, muy decepcionante ver otros compañeros de generación que estaban teniendo una serie de ascensos literarios, reconocimientos, validaciones, y que él, a pesar de su extraordinario talento, yo creo que no estaba alcanzando el reconocimiento que merecía. Guillermo finalmente se marcha hacia los Estados Unidos vía España en la misma época del Mariel. Ujú. Y llega a la ciudad de Miami, donde es recibido por una tía y por un tío. Y bueno, aquí empieza el camino a complicarse. Guillermo era evidentemente una fuerza creativa, era una persona con una manera de ser particular, que parece que hubo choques generacionales con la familia y tristemente Guillermo termina viviendo en un boarding home, que los que han vivido como yo en Miami saben lo que eso significa. Es una institución para personas que reciben un pequeño cheque del Social Security y tienen que vivir con muy bajos ingresos. Y bueno, Guillermo, ese era el sitio donde vivía y el boarding home, el dueño era su propio tío. Entonces, político en este caso. Entonces, la gran obra de Guillermo, ¿verdad? Que todos conocemos con el título de Boarding Home en España, quienes la han leído en la edición española le pusieron la casa de los náufragos. Yo prefiero Boarding Home como título, Ok. pero él escribe esa novela y debo decir que en gran medida por el estímulo, el tesón y el ánimo que le brindan sus amigos, los amigos literarios que todavía tenía en Miami en esa época, y sobre todo debo decir Carlos Victoria. Él presenta ese libro, ese manuscrito, a un concurso que se llamaba Letras de Oro en Miami. Y era un concurso con un solo jurado, pero con ese jurado no hacía falta más, era Octavio Paz, el jurado de ese concurso, y Guillermo gana ese concurso. Y yo creo que eso para él gana en ese contexto viviendo ya en un boarding home, etcétera. Y yo creo que eso para él tiene que haber sido algo increíble. Hay fotos de él en los periódicos de Miami de la época vestido muy elegantemente, con smoking, disfrutando ese momento de gloria literaria súper merecido. Y yo creo que eso cambió todo para él, pero evidentemente todavía
habían ahí muchos conflictos, muchos demonios, y lamentablemente Guillermo decide quitarse la vida, suicidarse de un disparo en el año 93. Entonces, la novela El juego de la viola, que recuerdan que había dicho que era Sábado de Gloria, se publica póstumamente un año después de su muerte, por lo tanto, y hay un libro de cuentos inéditos, pero que creo que todavía no se ha publicado. Entonces, tristemente, eh, o sea, eso es lo que pasa con él. Tristemente él se suicida después de este momento de éxito. Pero nos dejó, yo creo que nos dejó esa novela, Boarding Home, que es una novela muy breve, pero que yo creo que es profundamente, es desgarradora, es conmovedora, es de esos libros que, por lo menos creo yo, para la comunidad cubana, ¿verdad? Después que uno lo lee, se te abren muchas puertas, empiezas a pensar sobre las cosas de manera diferente. Y yo creo que él, aquí lo voy a comparar con Rulfo, yo creo que no necesita tener muchos más libros. O sea, Rulfo tiene Llano en Llamas y Pedro Páramo, y Guillermo tiene El juego de la viola y Boarding Home. Y yo creo que ya eso, para los amantes de la literatura, ya nos dejó un gran legado. Ese es para mí quien fue Rosales. Y en el caso de por qué ese título, que era la segunda parte de su pregunta, ¿por qué hablar de Guillermo Rosales? El origen es parecido en el sentido de Guillermo era igual un desconocido en Cuba, lo sigue siendo, lamentablemente. Yo diría que es casi como una especie, decir fantasma no es justo porque fantasma es algo que queda después algo que existió. En este caso yo creo que no se ha, nunca se ha corporizado. Y sinceramente la primera intención nuestra al hacer este libro, si usted se fija en muchas de las entrevistas, verá los años, y quien saca las matemáticas se da cuenta que nosotros éramos estudiantes cuando estábamos haciendo ese libro y que esta investigación transcurre paralela junto con la de Cabrera Infante. Estábamos haciendo las dos al mismo tiempo. Y nuestra intención fue tratar de publicarlo en Cuba, pero no pudimos. Una funcionaria con la lógica de la reina de corazones en Alicia en el País de las Maravillas nos dijo que no se podía publicar porque era un desconocido. Nosotros le dijimos, bueno, precisamente, pero no hubo posibilidades de hacerlo, y entonces decidimos enviarlo a una editorial en la ciudad de Miami, la editorial Silueta, unos queridos amigos que en ese momento no eran nuestros amigos, lo fueron después. Pero que decidieron correr el riesgo con nosotros y publicarlo, el libro, y le pusimos a hablar de Guillermo Rosales porque es un libro que es una celebración de la oralidad, es un libro polifónico donde hay muchas voces, ¿verdad? A veces voces disonantes, a veces voces que se contradicen. Nosotros tratamos de tocar todas las puertas que nos eran posibles en ese momento, y yo estoy segura que los lectores que se aproximan al libro se van a sorprender de encontrar determinadas figuras eh, hablando sobre Guillermo Rosales de una forma muy afectuosa, cariñosa. Es raro. A mí la entrevista que más, eh, quizás no debo decir esto, pero mi entrevista favorita en el libro es sin duda la de su primera esposa, Silvia, que es la entrevista, si no me falla la memoria, con la que cerramos el libro. Y es una entrevista, eh, yo creo que iluminadora y muy reveladora, sobre todo por la manera honesta con que la vulnerabilidad que ella muestra en esa entrevista al hablar sobre él. Y con lo que usted decía, por eso es hablar, ¿verdad? Porque son muchas, es como una conversación, es como una tertulia textual sobre Rosales. Y nos parecía que en la tradición cubana, ¿verdad? Desde el siglo XIX, incluso antes, la tertulia como espacio ha sido tan esencial en en nuestro desarrollo cultural, en la manera de ver el mundo, este intercambio, este arte de la conversación que se va extinguiendo.
y nosotros nos parece a veces que la mejor manera de traer a alguien de nuevo es a través de esta palabra que se agita, ¿no? Entonces, por eso es hablar de Guillermo Rosales. Y es casi también una invitación. Vamos a hablar ahora, pero ojalá se pueda seguir hablando Ujú. sobre. Espero ¿Y, haber contestado. y tú crees que se descubren los demonios a través de esa metodología? O sea, ¿cuáles fueron sus demonios? ¿Tú crees que, porque obviamente al saber desde el principio del libro que el hombre se suicidó, uno Ujú, quiere, como por naturaleza, saber por qué, ¿no? claro, ¿Cuáles son los motivos? Y en el caso nuestro como país, eh, somos el país que más suicidios tiene. O sea que sí, según los estudios de Lu Pérez en particular, el suicidio en Cuba es extraordinario. ¿Con qué facilidad el cubano decide suicidarse? Y siempre hay una razón que no es sencilla cuando uno empieza a mirar los casos, vamos a decir, los más famosos, claro. de personas que se han suicidado. Él a lo mejor no era súper famoso en ese sentido, en la isla o ni siquiera en el exilio, pero sí eh, el hecho de que fue alguien detenido en su desarrollo en Cuba, que estaba lleno de heridas por lo que había sobrevivido en Cuba. Eso tiene que haberle afectado. Entonces, yo cuando vi el título, yo dije, hablar de Guillermo Rosales es tratar de investigar sobre él, por qué se mató cuando tenía por delante todo otro futuro, o uno lo imagina así. Sí, no, yo creo que tiene toda la razón. El suicidio también ha sido parte, lamentablemente, de nuestra tradición y tenemos y por ejemplo, por supuesto, dentro del mundo político, obviamente, pero también dentro del mundo literario, si empezamos a mirar, hay una larga lista, Novas Calvo, Calvert Casey, eh, eh, Reinaldo Arenas. Reinaldo Arenas, Ángel Escobar, en fin, o sea, es una larga lista de personas que han tomado esta decisión. Y yo creo que lo que pasa con el suicidio, yo creo que es difícil que podamos saber realmente cuáles son las motivaciones profundas que una persona, por las que una persona decide tomar esta decisión. Yo creo que es el tipo de decisión, de pregunta que no vamos a poder contestar del todo nunca. Lo que podemos tener son conjeturas, hipótesis, porque es una decisión profundamente personal, profundamente íntima, que se toma en la soledad. Algunas personas dejan pequeñas notas, ¿verdad? Suicidas o pequeños, vamos a decir, actos de última voluntad explicando lo que quieren que pase, pero tampoco son a veces, a no ser, ni siquiera cuando lo expresan abiertamente, tampoco podemos dilucidar por completo por qué alguien toma esa decisión. Y yo creo que, por supuesto, podemos tener hipótesis, ideas de por qué puede haber sucedido esto, cosas que nos parece que sí, que sabemos por qué ha sucedido, pero yo pienso que siempre queda esa opacidad, ¿verdad? Que no vamos a saber realmente, ni en el caso de Rosales ni en otros. Podemos especular, ¿verdad? Podemos pensar que sabemos, pero realmente muchas veces la verdadera motivación es algo que estas personas se llevan consigo. Ujú. Sí, de todas maneras, te felicito por crear un espacio muy empático. Es un lugar, el libro en sí, hablar de Guillermo Rosales, es un lugar que permite que uno entre como totalmente a la empatía. Y eso es lo que el mismo escritor trata de crear en el lector, pienso yo. Entonces, vamos a pasar a vamos a decir, otro misterio que es el misterio general que enfrenta el que quiere entender a Cuba y ese misterio se define un poco por el hecho de que personas como tú, que han sido criados y educados en Cuba, llegan a poder sencillamente redescubrir su destino al salir de Cuba
y el que lo ve, lo observa, piensa, ¿cómo fue posible? ¿Cómo es posible en un país como Cuba donde sin duda predomina la censura de la información? O sea, en ciertos momentos más que otros, pero siempre la censura tanto de la historia como del tráfico de las ideas críticas, como de las críticas mismas. ¿Cómo es entonces que la gente logra, personas como tú, el intelectual logra leer, conocer la literatura que no cae dentro de lo que es el marco oficial? Y hay que darse cuenta que muchas veces ese marco oficial ni siquiera incluye muchos marxismos, ¿no? tan, tan restringido ha sido ese marco teórico que hay muchos Sí. marxismos desconocidos por completo en un país supuestamente marxista. Entonces, ¿cómo el individuo, cómo el intelectual logra descubrir esa literatura fuera o esas teorías sociales, políticas, literarias, fuera de ese marco oficial? Y ligado, no sería la otra pregunta, ligada sería la otra pregunta de cómo tú explicarías esto en general para tu generación. Ujú. Ok, es una pregunta difícil de contestar porque me convoca a hacer un acto de autorreflexión. Yo empezaría diciendo, para contestar la primera parte de la pregunta, o sea, cómo alguien, ¿verdad?, en un sistema que no es simpático a- a iniciar determinados tipos de diálogo, de conversaciones, es decir, determinados tipos de ideas respecto a fenómenos históricos, culturales, políticos en general, cómo alguien llega a otra manera de saber o a otra manera de ver las cosas. Bueno, quienes han leído a los grandes, a las personas que han pensado sobre el poder, ¿verdad? En sentido general, Foucault, Gramsci, Ujú, saben que el poder nunca es omnipotente, aunque lo parezca, ¿verdad? Ningún poder lo es, en ningún contexto, ni los más terribles, ni los más fuertes, los más poderosos son omnipotentes. Siempre hay eh, pequeños espacios que las personas encuentran. Y cómo se encuentran esos espacios y cómo alguien en un contexto que puede tener pocas luces, cómo alguien llega a eso. Yo creo que hay dos motivaciones de las personas que queremos escribir o que queremos leer. Y es que cuando tú eres una persona que realmente abrazas eso como una pasión, te mueven dos fuerzas muy fuertes. Una es la curiosidad intelectual y en el caso, o sea, para mí, la otra es la honestidad. Eh, yo nunca me, yo trato, ¿verdad? Siempre tenemos, ¿verdad? Cargas subjetivas, pero yo siempre trato de acercarme a todo lo que hago con la capacidad para la sorpresa. Yo siempre me acerco con la capacidad para aprender. O sea, yo no voy a comprobar una tesis que ya yo tengo. Yo puedo tener algunas ideas, pero yo no voy a comprobar una tesis que yo tengo. Yo sinceramente trato de abrirme a la posibilidad de que va a pasar algo o voy a aprender algo que yo no sé de antemano. Y me gusta tener la suficiente honestidad de decir, este ha sido el hallazgo, esto yo no lo sabía. Entonces, yo creo que eso ayuda en un contexto como este. eh, y creo que ayuda porque otras personas, incluso aunque vivan dentro de esas estructuras que tienen una tendencia a la censura o que tienen una tendencia a no hablar de ciertas cosas, cuando ven a alguien que ese móvil es esa curiosidad intelectual, puede que haya cierta conexión y cierta posibilidad de persuasión, y más si esa persona es alguien muy joven. Entonces yo creo que ese sería un elemento que en este caso ayudó ese deseo de saber, ¿verdad? De conocer, de tratar de ir más allá de la historia que te han contado, eso sería algo. Y lo otro que se me ocurre es que
y esto es algo que he aprendido después, o sea, estoy haciendo una reflexión retrospectiva, pero estas cosas yo no las sabía en ese momento, son cosas que he leído y que me han ayudado a pensar sobre mí misma y sobre nosotros mismos en ese contexto. Hay un texto, hay una frase de Edward Said, el famoso profesor teórico del exilio, que él dice que las personas que son intelectuales siempre van a estar del lado de las personas preteridas. Aunque tú vivas dentro de, o sea, tú siempre vas a tener una inclinación de abogar por el que no está en una posición de poder. Y yo creo que también eso ha sido, eso fue una constante. Uno siempre siente, ¿verdad? Y sé que lo siente usted y otras personas que están viendo este programa, de contar esas historias de las personas que no han podido contar esas historias, o de tratar de iluminar zonas que nos parecen pertinentes y que han quedado de alguna manera en silencio, en la sombra, y nosotros queremos tratar de ser justos e incorporar otras voces a la conversación. Y yo creo que eso ayuda definitivamente en un contexto como este. Y también las personas que han vivido en Cuba o que han investigado en Cuba como usted, saben que hay una Cuba paralela, ¿verdad? Ujú, O sea, hay una Cuba a dos niveles, hay una Cuba que es la Cuba de los medios de comunicación, la Cuba de las revistas turísticas, ¿verdad? Y hay una Cuba underground, ¿verdad? ujú, Entonces, hay una Cuba de sombras y nosotros vivíamos en esa Cuba de sombras. Entonces, en esa Cuba de sombras hay muchos trasiegos amables, de personas que te prestan libros, de personas que tienen conversaciones contigo y te dicen, esto no lo vayas a decir fuera de aquí, ¿verdad? Y un poco uno vive, lamentablemente todavía en una especie de lógica posguerra fría, donde consumes obras como los libros de Reinaldo Arena como si fueran samizdat. Entonces, y que tú sabes que estás leyendo eso y no puedes divulgar mucho que lo estás leyendo. ujú, Entonces, estoy segura que usted cuando ha ido a hacer sus investigaciones a Cuba ha tenido la misma experiencia. Hay una realidad que es esta, ¿verdad? Pero todos sabemos que hay otra realidad abajo y a veces tenemos suerte de que nos abran las puertas a esa suerte de, haciendo una alusión al libro, ese jardín secreto, ¿verdad? ujú, Esa otra Cuba hecha de sombras, que no, las reglas no transcurren de la misma manera que en la otra dimensión, vamos a decirle así. Y en cuanto a mi generación, yo soy muy cuidadosa de hablar por toda mi generación. No creo que podría y no creo que ellos me lo perdonaran tampoco. Entonces no quiero hablar por mi generación, pero sí, puedo decir, por ejemplo, en comparación con las personas más jóvenes que ahora están haciendo cosas en Cuba o que están escribiendo desde Cuba o que incluso viven fuera pero siguen pensando sobre Cuba o escribiendo sobre Cuba. Yo creo que en el caso nuestro, por ejemplo, una diferencia es que en el momento en que nosotros estábamos estudiando, el acceso todavía a Internet, a las redes sociales, todo eso era ciencia ficción todavía para nosotros. Realmente el acceso que teníamos a la posibilidad de comunicarnos con personas fuera del país era muy limitada. ujú, Pienso que también teníamos un gran desconocimiento de cómo funcionaban las cosas fuera de nuestro pequeño marco. No sabíamos cómo buscar becas, ni fundings, ni nada de eso. Estábamos bastante desinformados en ese aspecto. Y teníamos como esta visión, yo diría, que es mucho más enclaustrada. Pero eh, la única posibilidad de sobrepasar eso nos los daban los libros y la capacidad de viajar con la mente. Entonces, aunque no teníamos conocimientos prácticos de nada de eso, pues sí nos teletransportábamos a muchos lugares con la mente. Yo me alegro mucho, por ejemplo, y me conmueve y me alegra cuando converso con personas más jóvenes en Cuba que son capaces de decir en japonés diálogos de los muñequitos manga, que son capaces de estar conectados en WhatsApp y textean
en inglés porque han aprendido inglés y pueden comunicarse. Y a mí todo eso me maravilla y me parece extraordinario que ellos tengan esa posibilidad que nosotros no tuvimos. Para nosotros eso era sencillamente algo muy desconocido. Nos escribíamos por correo con personas, pero era muy a cuentagotas, muy difícil. Teníamos que depender de personas que tuvieran acceso a Internet y que nos prestaran una hora de sus máquinas para poder Ujú, hacerlo. Entonces era una realidad completamente diferente, y todo nos yo no sé si y ojalá haya alguien en Cuba, alguna persona joven que esté viendo esto, eh, yo no sé si eso ha cambiado, pero yo recuerdo cuando yo vivía en Cuba, a mí todo me parecía tan lejano. O sea, es como vivir en otra galaxia, en el sentido de que, las películas que uno ve, las realidades diferentes a las que uno se expone a través de obras de ciencia ficción, es como si tú no fueras parte del mundo. Es como que tú estás en otra lógica, y como que tú nunca vas a ser parte, de ese mundo. Y yo quiero decirles que a estas personas jóvenes que pueden estar viendo esto, que eso no es real, ujú, que somos parte del mundo y que la llave para entrar a ese mundo es el conocimiento, es la lectura, es el amor por el arte, al menos en mi caso, la curiosidad intelectual, la honestidad, y que ellos pueden abrir esas puertas, y yo creo que la están abriendo. Y a mí, sinceramente, me produce una gran alegría cada vez que veo, lo vitales que están, los jóvenes intelectuales, los jóvenes artistas, las cosas que están haciendo y esa capacidad que tienen ahora de comunicarse con otros, de colocar sus trabajos en lugares que para nosotros eran, sencillamente impensables, y de la extraordinaria habilidad que tienen para eso. Y a mí me parece que es importante, que hayamos entrado en la conversación de esa manera, y que se le hayan abierto esas puertas, a ellos. Claro, esas puertas no son mágicas. Esas puertas, alguien sentó las bases para que esas puertas se abrieran. Y, por ejemplo, yo me alegro muchísimo, después que nosotros, hicimos esas investigaciones sobre Cabrera Infante y otras personas jóvenes vieron que se podía escribir y pensar sobre Cabrera Infante y otros tipos de escritores, pues ha habido un aluvión de investigaciones sobre política cultural de los 60, sobre figuras asociadas a Cabrera Infante. Y si nosotros hemos podido, eh, aportar algo pequeño, un pequeño grano de arena a eso, yo me siento ya descansada. ujú. Yo me alegro de por lo menos haber podido sembrar la idea de que esto puede hacerse. Sí. Quizás no de la misma manera, no en las mismas condiciones, cada cual encuentra su voz y su manera, pero yo creo que como que iluminamos que, okey, esto tú puedes hacerlo también. Ujú, Y yo creo que eso se ha recibido, y por eso ahora tenemos esta polifonía, ¿verdad? Que a mí ujú, me parece que es muy saludable sí. para todos. Yo, solo para darte alguna idea de lo que me has hecho pensar sobre mis propias décadas, que son como ya 30 años de vivir o estar en Cuba, yo tengo dos reflexiones. Primero, algo que yo entendí desde casi que el primer momento que llegué a ese país fue que la certeza es lo más antiintelectual del Ujú, mundo. Y si hay un lugar donde se espera una certeza hasta el punto de que se puede definir esa certeza hasta usando la palabra positivista, es ujú, Cuba. Y entonces para mí que todos los cubanos que vivían en ese mundo paralelo, que era un mundo paralelo en que la mayoría de los cubanos vivían constantemente, todos los cubanos parecían ser intelectuales porque rechazaban esa certeza y entraban constantemente en la incertidumbre y la búsqueda de múltiples verdades. Y yo que había estudiado como producto de los años 80 y los 90 el posmodernismo hasta la muerte, ¿no? O sea, en el doctorado, antes del doctorado,
yo entendía que múltiples verdades constituyen una verdad y es una verdad que se va construyendo y expandiendo con cada contribución. Entonces, creo que tus propios esfuerzos y todo lo que has comentado, que hiciste y que querrás que los demás hagan, todo eso comprueba esa pequeña teoría que tengo, que primero que la certeza es lo más antiintelectual que puede ser una existencia humana y que la búsqueda de la verdad, que es una búsqueda constante en Cuba y tal vez en otros países que también tienen luchas diarias contra gobiernos no representativos, luchas diarias que son económicas y prácticas y luchas diarias mentales, emocionales para responder a un paradigma que realmente es surreal, que no es representativo de lo que debía ser eh, esa lucha, esa búsqueda por la verdad es algo que nos hace más fuerte y que va transformando el país, a pesar de que muchas veces parece que estamos estancados en Cuba, pero no creo que es así, al contrario, lo que hay que buscar en el otro, no eso lo que tú acabas de decir, que es la dedicación, ¿no? A lo que es el descubrimiento de nuevo conocimiento y de la creatividad, porque la innovación es lo que hace que el individuo siempre triunfa contra los mecanismos represivos. Y innovar es lo que nos llama a la humanidad a hacer, innovar. Así, muchas gracias, Elizabeth, por compartir todas estas experiencias y tus conocimientos literarios y tu propia obra con no solamente el conversatorio cubano, sino con todo el público que ha tenido la posibilidad de enriquecerse gracias a tu trabajo y el trabajo de Carlos Velasco también. Muchas No, gracias. muchísimas gracias a ustedes, a usted, profesora, a su equipo de trabajo en Conversatorio Cubano, a este programa y por supuesto muchas gracias a la audiencia, al público que va a tener la generosidad de oír esta conversación y para mí ha sido un placer estar con ustedes aquí hoy. Muchas gracias. Gracias.